Bueno, muy buenos días para todas las personas que se conectan el día de hoy con nosotros. Bienvenidos a esta sesión que tenemos desde miplanilla.com. A todas las personas que se van conectando, por favor, muy atentos que tenemos información bastante especial el día de hoy. Me presento, mi nombre es Tatiana Sánchez y voy a acompañarlos el día de hoy como moderadora para esta opción. Bueno, quiero contarles dos cosas antes de que iniciemos la sesión y mientras más personas se van conectando a esta sesión, quiero decirles que el video o la grabación de este webinar del día de hoy va a quedar dispuesto en nuestro canal de YouTube a partir de mañana. Entonces, los invitamos a que nos visiten en @mi planilla con seguridad social para que ustedes puedan encontrar todo lo que vamos a compartir el día de hoy. No compartimos diapositivas ni demás, sino lo que hacemos es disponer el video para que ustedes puedan adelantarlo, atrasarlo y que lo puedan revisar con mayor detenimiento. Adicional, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @mi planilla con seguridad social en Facebook, Instagram, en Twitter. Nos encuentran también en LinkedIn para que por favor estén súper atentos a todo lo que publicamos. Bueno, y ya para entrar en materia, quiero contarles que desde el área de formación hemos abordado una temática que sabemos que es de bastante interés y tiene mucha acogida, porque indiscutiblemente pues es el día a día de las empresas y es poder abordar en esta sesión qué hacer cuando la EPS o el fondo de pensiones no pagan las incapacidades. Pues bueno, en esta oportunidad hemos contactado a nuestra firma de abogados aliada con Barrera Palacio para que nos acompañe en la sesión y nos cuente qué hacer ante ese rompecabezas de las incapacidades en el tema de pagos, recobros y demás. Para esto contamos con la compañía de Sandra Novoa. Sandra es especialista en seguridad social, seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales. Actualmente se desempeña como directora del área de seguridad social de la firma Barrera Palacio Abogados. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Sandrita. Sandrita, bienvenida a este espacio y muchas gracias por tu compañía. Hola Tati, muchas gracias por la presentación. A todos los que nos acompañan, muy buenos días. Gracias por acoger la invitación de miplanilla.com para actualizarlos y darles algunos tips frente a este tema que realmente es un rompecabezas, no solo por los dolores de cabeza que trae a todas las personas a cargo, sino porque realmente tenemos que ser muy estrategas al momento de revisar esa cuenta por cobrar a las EPS y la gestión que debemos hacer, ¿cierto? Más en este momento tan álgido que tenemos con el sistema de salud. Entonces, bueno, yo creo que entremos en materia porque solamente tenemos una hora para la capacitación y quiero que me confirmen si están viendo mi Sandrita, mientras pantalla. compartes la pantalla, quiero contarles a todos que en la Espérame, parte superior de sus pantallas aquí tienen el está. botón de chat para que nos escriban si tienen dudas. Al finalizar la sesión vamos a dejar unos minutos para poder contestar algunas de ellas. No es tan fácil contestarlas todas, pero tratar de agrupar las que se encuentren con lo que tú expones. Ahí ya vemos tu pantalla. No, ya no vemos Ya tu no, pantalla. ya no, porque es que voy a compartir más bien esta. Espérame un momento. Tranquila. Y con eso, cuando necesitemos las otras cosas, las vamos viendo acá. ¿Listo? Ahí ya lo ven. ¿Lo ven completo o no? No, vemos es el recuadro, el negro. Ok, eso sí me Están tocó la cruzadas las otra. pantallas. Ujú. Sí, ya abrimos esta de una vez. Ay, toda la pantalla, perdónenme la demora. Listo, ahora sí la ven, ya la amplío. ¿Se amplió? Así es, la, Ya, la sesión queda grabada y la disponemos en nuestro canal de YouTube, @mi planilla con seguridad social a partir de mañana para que ustedes puedan consultarla. Sandrita, adelante, vemos toda tu pantalla. perfecto. Listo, entonces arranquemos. ¿Por qué es importante el tema de cómo recobrar las incapacidades ante las EPS, Fondo de Pensiones, que tienen las personas con incapacidades de larga duración, ¿cierto? Porque pues básicamente estos son los casos en donde se presentan este tipo de situaciones. Pues es importante el tema porque sabemos que el sistema de salud en Colombia, como les dije, está en una situación de una crisis muy grave. No sé si todos los que están acá o algunos vieron ayer esa eh, de los candidatos presidenciales, se me olvidó el debate de los candidatos presidenciales precisamente sobre el sistema de salud y presentaron pues
todas esas posibles soluciones que tienen frente a todos los problemas que enfrenta el sistema, ¿cierto? Entre esos, pues ver que no tiene financiamiento, que estamos en una quiebra grave del sistema. Y pues les quise traer estas cifras que encontré en un boletín técnico de la ADRES que establece pues que el valor de incapacidades que se provisiona por mes, que en agosto de 2025 se provisionó fue de 158.000 millones de pesos para pagar incapacidades, lo cual aumentó casi en 13 billones de pesos frente al diciembre del 2024. Son cifras pues que es incalculable el tema y pues inmanejable también por lo que está pasando. Tenemos intervención de las EPS, ¿cierto? Lo sabemos. Casos como Nueva EPS, Famisanar, EPS Sanitas, entre otros, que fueron intervenidas recientemente y que lo que ha generado es que haya más deficiencia en el servicio y que pues los pagos se sigan demorando, que es lo que nos preocupa a nosotros. La Supersalud ha negado el retiro y liquidación voluntaria de algunas EPS, como lo fue con Compensar. No quieren que se vaya nadie, pero tampoco apoyan el financiamiento de las EPS. EPS que ya fueron liquidadas y que las incapacidades quedaron en el pasivo concursal y que estamos ahí pendientes si nos pagan o no, como Medimás, Comeva, entre otros. Pero lo más grave es que el valor de las incapacidades que están pendientes por pagar se concentran en estas EPS que están intervenidas o con medida especial y que tienen procesos de presupuesto, ¿cierto? Entonces, es importante pues que nosotros aterricemos esta situación y que le demos la importancia a esa cuenta por cobrar que tenemos en nuestros presupuestos, ¿cierto? En ese análisis de cuentas que hacemos en nuestras empresas que nos dicen, bueno, ¿cómo va el recobro de las incapacidades? Porque vemos que esta cifra ha venido aumentando, aumentando, aumentando y pues no vemos la eficiencia. Entonces, vamos a hablar acá un poco de cómo armar ese rompecabezas de las incapacidades cuando es el proceso de cobro. ¿Qué necesitamos para eso? Aclarar qué entidad y cuándo debe realizar el pago de la incapacidad, por qué no pagan las incapacidades y aquí vamos a ver un sinnúmero de situaciones que se vienen presentando. Ya no es el tema de no se las recibo cuando los mensajeros radicaban las incapacidades en físico, ¿se acuerdan que enviábamos a los mensajeros y diligenciaban el formulario con esfero de tinta azul? Y le decía el asesor de la EPC, yo no le recibo porque tiene que ser con tinta negra. Pues ya no son ese tipo de rechazos, sino que ahora son mucho más cortados, ¿no? No cumple con los requisitos del decreto tal. ¿Cuáles? Ni idea, muchos no lo dicen, vamos a ver qué pasa. ¿Qué hacer ante el incumplimiento de las entidades del Sistema General de Seguridad Social Integral y otros aspectos importantes? Entonces, cuando uno empieza a armar un rompecabezas, saca todas las fichas, ¿cierto? Lo destapa, saca todas las fichas. ¿Y qué es lo primero que busca? El marco, ¿cierto? Los esquineros como para ver y darme ya la dimensión y bueno, vamos revisando. Entonces, ¿cuál es ese marco normativo aplicable a este proceso? Entonces, vamos a verlo rápidamente. Estas son las principales normas para el tema del proceso de cobro, de recobro, de cuánto tiempo. Y entonces por eso quise traerles este cuadro resumen. Hablemos del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 227, establece la obligación del empleador a pagar el auxilio monetario por incapacidad, por enfermedad no profesional a las 2/3 partes del salario los primeros 90 días y a la mitad del salario del día 91 en adelante hasta el día 180. ¿Listo? Eso es clarísimo para todos. El Código Sustantivo habla de salario y aquí es importante que tengamos en cuenta que las EPS no aplican salario, sino toman el IBC. Y acá un paréntesis importante, IBC no es igual a salario. Esto hace mucho tiempo cambió. IBC es igual a pagos salariales más exceso de aportes ley 1393 más novedades. Y tenemos en cuenta que estas novedades tienen unas normas especiales de liquidación, ¿cierto? Entonces, eso es el IBC. Por tanto, salario no es igual a IBC a menos de que no haya novedades, no haya ley 1393. Entonces, importante que eso lo tengan ustedes presente. La ley 100 de 1993, pues, crea el sistema de seguridad social y para efectos de salud le señala la obligación de reconocer las prestaciones económicas a los cotizantes. Entonces, cuando nace la ley 100, pues se supone que cuando afiliamos a nuestros trabajadores a las EPS, quien debe pagar esas incapacidades
es la EPS, ¿cierto? Y así viene funcionando. Lo que pasa es que nos pagan a nosotros como empleadores y nosotros debemos pagar cuando. Se supone que en la periodicidad del pago de la nómina es lo que establece la norma, pero bueno, la norma no, un concepto que tenemos, uno viejo y otro nuevo del Ministerio de Trabajo. Importante, la sentencia C-543 del 2007 que establece que las incapacidades no se pueden pagar por un valor inferior al salario mínimo legal vigente. Ojo con eso porque hay personas que aún no han actualizado su software y toman el salario que tiene la persona, al sacarle los porcentajes de las dos terceras partes o del 50%, les da por debajo del mínimo y no hacen la aproximación a los días proporcionales al mínimo. Ojo con eso porque está pasando. Es más, si ustedes son curiosos y hacen un ejercicio con la inteligencia artificial, les va a salir la sorpresa de que la inteligencia artificial les dice que no se puede pagar sobre menos de un salario mínimo, pero en su cálculo no lo aproxima. Entonces, ojo con esos cálculos que puedan hacer en la inteligencia artificial, validen el tema de que sea proporcional a los días sobre el salario mínimo legal vigente. El decreto 019 del 2012, en su artículo 121, establece que el trámite para el reconocimiento de las incapacidades debe adelantarlo el empleador, que no se le debe trasladar esta obligación al trabajador. Entonces, esta norma ténganla ahí presente. El decreto 780 de 2016, que es el decreto único del sistema de salud, compiló compiló que los dos primeros días de incapacidad los paga ¿quién? El empleador. ¿Cómo los paga? Doctora, ¿debe pagarlos al 100%? No. El Código Sustantivo del Trabajo, norma superior, dice que se deben pagar a las dos terceras partes. Si la empresa voluntariamente desea pagar al 100% la incapacidad de los dos primeros días, lo puede hacer, pero por norma, dos terceras partes sin que sea inferior al salario mínimo legal vigente. ¿Listo? Que a partir del día tercero le corresponde ¿a quién? A la EPS y hasta el día 180. A partir del día 181 le debería corresponder a la AFP hasta el día 540, AFP o Colpensiones, con algunas excepciones, ¿cierto? ¿Cuáles son esas excepciones? Que si la EPS no emitió el concepto de rehabilitación antes de cumplirse los 120 días y no se lo notificó al sistema de pensiones, a la administradora que corresponda, la EPS debe seguir pagando la incapacidad superior a 180 días hasta que notifique el concepto de rehabilitación. Esa es la gran excepción. La ley 1949 del 2019 nos habla de que se faculta a la Superintendencia de Salud para que sancione a las EPS por el no reconocimiento o reconocimiento inoportuno del pago de las prestaciones económicas del sistema de salud. Y el decreto 2126 del 2023, que ajustó el decreto 780, nos señala que el plazo para que la EPS reconozca y liquide la incapacidad es de 15 días hábiles y para pagarla dentro de los 5 días siguientes a esos 15 días. Es decir, la EPS tendría 20 días hábiles para el pago, ¿cierto? Y establece que deberá reconocer intereses moratorios al aportante. Sin embargo, pues esto no pasa. Las EPS, aunque pagan tarde, no reconocen los intereses moratorios, ¿cierto? Entonces, ahí estamos como en ese marco general de lo que debemos tener en cuenta para el tema del reconocimiento de las incapacidades. ¿Qué entidad y cuándo debe realizar el pago de la incapacidad? Entonces, ya les he adelantado un poco. Los dos primeros días, el empleador, ahí está el fundamento jurídico y el monto que debe tener. Del día 3 al día 180, el empleador la EPS, perdón, pero cómo funciona en la práctica cuando es un trabajador, el empleador paga de manera habitual en los periodos de la nómina porque él recobra a la EPS el valor de la incapacidad. ¿Cómo paga? Pues los 66,67 o las dos terceras partes hasta el día 90 y a partir del día 91 el 50%. Del día 181 al día 540, si hay concepto favorable de rehabilitación, el fondo de pensiones o colpensiones, ¿cómo paga? Equivalente al subsidio que venía recibiendo, pues se sigue manejando acá el porcentaje del 50% del salario sin que sea inferior al mínimo. La excepción ya se las comenté, el mismo porcentaje y sería a cargo de la EPS hasta que emita el concepto de rehabilitación.
Cuando hay concepto de rehabilitación desfavorable, lo que procede es que se debe calificar la pérdida de capacidad laboral por parte del fondo, ¿cierto? Entonces, importante acá que tengan en cuenta que hay una jurisprudencia que establece que mientras surten el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral por el concepto desfavorable que tiene el afiliado, el fondo de pensiones puede pagar las incapacidades o debe pagar las incapacidades hasta que se defina si tiene derecho o no a la pensión. Entonces, para que tengan en cuenta esa novedad. Si es más de 540 días porque tiene concepto desfavorable, pues hay unas condiciones especiales para ese pago que tenga concepto desfavorable, que se haya generado un diagnóstico nuevo pero derivado del inicial y que tenga pues posibilidad de recuperación. La EPS vuelve a asumir el pago de la incapacidad mayor a 540 días. No quiere decir que esto vuelva al punto uno del día 3 cuando la EPS empieza a pagar a las dos terceras partes, no, se mantiene el pago al 50%. Deben revisar porque hay unas EPS que liquidan directamente al afiliado el valor de las incapacidades superiores a 540 y no al empleador. No es regla general, entonces es importante que ustedes transmitan esta información a los trabajadores que validen, porque recuerden que cuando estamos entre el día 181 y el día 540, quien debe hacer esta gestión es el afiliado ante el fondo, es decir, el trabajador. Claro, hay empresas que por algunas situaciones asumen y hacen el proceso con el fondo de pensiones, como ustedes consideren mejor, dependiendo cada caso. La recomendación es que el trabajador a partir del día 181, bien sea el trabajador o la persona que está a cargo del proceso porque el trabajador está imposibilitado, pues se empape del tema, vaya al fondo, radique los documentos y haga todo el proceso para que le paguen directamente. Entonces, importante que ustedes definan cómo va a hacer eso en su política de incapacidades. ¿Listo? Eh, Más de 540 días con concepto desfavorable, pues ahí es donde viene el escenario gris de este proceso porque no hay norma que establezca quién debe pagar la incapacidad superior a 540 días cuando hay concepto desfavorable y la persona tiene una pérdida de capacidad laboral inferior al 50%, es decir, no tiene derecho a su pensión de invalidez. En ese caso, casi siempre nos toca por vía de tutela que el trabajador pues interponga la acción y sea el juez quien ordene qué entidad debe hacer el pago de esas incapacidades. ¿Listo? Este es un punto que sí estamos viendo bastante casos porque pues definitivamente es el peor escenario, ¿no? Tengo un concepto desfavorable, me califican, me queda un 35% de pérdida de capacidad laboral al ser de origen común, no tengo derecho a una pensión de invalidez, pero me siguen emitiendo incapacidades temporales. Entonces, soy discapacitado porque tengo una pérdida de capacidad laboral, pero además tengo incapacidad temporal que no me permite laborar. ¿Quién me va a pagar esas incapacidades? Si voy a la EPS, la EPS me dice, no, le puedo pagar porque el decreto 2126 de 2023, no, es el 1427 del 2022, perdón, establece que el pago de la incapacidad superior a 540 es con concepto favorable, no le puedo pagar, el fondo dice, yo tengo la responsabilidad del día 180 al día 540, entonces no le puedo pagar y queda esta persona en el limbo. No es que sea responsabilidad del empleador hacer el pago, entonces hay que hacer o interponer la acción de tutela para que el juez establezca a quién le corresponde esta obligación. Incapacidad laboral por ALL, pues la va a pagar la administradora de riesgos laborales, 100% del salario desde el día siguiente al suceso. Muchos dicen que desde el primer día, pero pues ese primer día de incapacidad la persona estaba trabajando para que ocurriera el accidente, entonces ese primer día lo cubre ¿quién? Pues lo paga el empleador como salario y a partir del segundo día, pues ya la ARL al 100%. ¿Listo? ¿Por qué no pagan las incapacidades? Entonces, pues acá ustedes son más expertos que yo, que son las personas que gestionan todo este proceso de incapacidades. Y cada vez tenemos más rechazos, ¿cierto? Sobre todo cuando tenemos incapacidades de entidades que no son de la red prestadora de la EPS, ¿cierto? Entonces, que hay que generar el proceso de validación de esas incapacidades y es ahí cuando viene todo el dolor de cabeza. Aunque también tenemos eh, casos
en los que van a las entidades de la red prestadora, pero la incapacidad no cumple con los requisitos del decreto 2126, porque no presentamos documentos completos para la validación, porque es una incapacidad mayor a 180 días y no la paga la EPS, pero resulta que el fondo dice yo no la puedo pagar porque no tengo el concepto de rehabilitación informado por la EPS, y ahí empieza el quién paga, no paga usted, pago yo, pago, nadie paga, entonces ya empiezan los dolores de cabeza en las áreas de la empresa porque no sé quién me va a pagar, pero desde arriba me están diciendo, bueno, ¿y por qué no hay recobro de esas incapacidades? Y algunas gloses o objeciones o revisión de auditoría médica que también pasa, ¿cierto? Se requiere que la incapacidad sea avalada por un médico de la EPS. Hay que decirle al trabajador que pida la cita. No hay citas porque pues con nuestros sistemas se están demorando un montón. eh, y entonces, ¿qué pasa? Pues que lo ve al mes. Al mes, pues ¿qué pasa? Que ya el doctor dice, no, pero usted no necesitaba 15 días, sino 8 días. Entonces, pues yo le voy a emitir la incapacidad por 8 días. ¿Y qué pasa con los otros 7 que yo ya le autoricé? Porque pues esto pasó hace más de un mes. ¿Cierto? Entonces, todo este tipo de situaciones son los que estamos enfrentando las personas que pues hacemos este proceso de recobro de incapacidades que realmente cada vez es más compleja y por eso creo que tenemos tanta acogida en esta conferencia. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿por qué me rechazan una incapacidad? Uno de los casos es porque no cumplo mínimo con los periodos de cotización como lo están diciendo. Entonces, debe ser un afiliado cotizante activo del sistema, ¿cierto? Si es pensionado, no tenemos problemas. Si mantuvimos en nuestra nómina a un trabajador que se pensionó y sigue laborando y sigue cotizando el sistema de salud y se incapacita, a este pensionado le deben reconocer la incapacidad. Eso ya quedó, digamos que, saneado por parte del sistema y ya hay pago. Antes lo rechazaba. Entonces, ser afiliado cotizante activo. La cotización efectiva al Sistema General de Seguridad Social es mínimo de 4 semanas inmediatamente anteriores al inicio de la incapacidad. Cotización efectiva. No es solamente que esté afiliado, sino que haya cotizado por lo menos las 4 semanas. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Tenemos una persona que se vinculó el, pongamos, 1 de abril, ¿sí? El 1 de abril, eh, y resulta que se accidenta el 20 de abril, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo pago yo las semanas de abril? Los días en que me corresponda en mayo, ¿cierto? Como se accidentó el 20 de abril, pues ni siquiera he cotizado el mes de mayo. Por esa razón, no tendría derecho. A menos que esa persona hubiera trabajado hasta el 31 de marzo en otra empresa, en la misma EPS, hubiera cotizado, yo lo afilio o genero la vinculación el 1 de abril y tenía las 4 semanas. Aunque no las tenía conmigo, las tenía con otra empresa. Claro, se me complica el proceso de recobro de esa incapacidad, sí, pero deberían pagarla porque tiene las 4 semanas. Si es una persona cuya afiliación es la primera afiliación al sistema de salud, ingresó y no tenía cotización de las 4 semanas anteriores, pues no se las van a pagar. Otro ejemplo, ingresó el 15 de abril, ¿cierto? Yo pagué abril en mayo. Voy a inventarme que el 5 de mayo lo pagué, pero él se accidentó el 10 de mayo, ¿cierto? Vamos a mirar cuántas semanas de cotización tenía. Solo tenía 2 semanas de abril, ¿cierto? Porque ingresó el 15 de abril. Entonces tampoco le van a pagar. La EPS no me va a pagar a mí como empleador porque no tenía los requisitos de la cotización efectiva, pero la empresa debe asumir el pago de la incapacidad. Lo vimos, Código Sustantivo del Trabajo, artículo 227. El pago de la prestación económica de incapacidad de origen no profesional estará a cargo ¿de quién? Del empleador. ¿Listo? Y pues que tengamos un certificado de incapacidad válido para el sistema. Entonces, acá viene el dolor de cabeza que tenemos que enfrentar y es que ese certificado de incapacidad cumpla con todos los requisitos que establece la norma. Entonces, voy acá a mostrarles eh, una, ay, perdón, creo que había otra cosa. Ya, acá.
Ahí están viendo Sí, el señora, Excel, ahí ¿sí? estamos viendo. Dice Listo. requisitos del certificado de incapacidad. Perfecto. Entonces, esta es una herramienta que ustedes pueden generar interna. Toman el decreto 2126 que establece los 16 requisitos que debe tener la incapacidad y hacen este checklist. Entonces, cada que les llegue una incapacidad, ustedes la revisan rápidamente. Tiene la razón social del prestador del servicio, cuenta con el NID, cuenta con el código del prestador de salud, debe decirlos porque hasta por esos detalles se están negando las incapacidades. Nombre de la EPS o entidad adaptada, lo tiene, fecha y lugar de expedición. Ojo con esto, que no sean retroactivas, nombre del afiliado, tipo de documento que coincida, tipo y cédula, tipo y número, perdón, grupo de servicios, si es consulta externa, voy a ampliarla un poquito a ver si la ven mejor. Eh, Tipo de servicios, si es consulta externa, si fue internación, si fue quirúrgico, modalidad de la prestación del servicio, si fue intramural, extramural, si fue telemedicina, código del diagnóstico importantísimo, debe estar ahí. Si hay diagnósticos relacionados también, todo esto para efectos de las prórrogas, que también es un tema que nos cuesta mucho, sobre todo en estos procesos de quién paga. Importantísimo que tengan ustedes esa verificación del tema de las prórrogas. Y aquí hago un paréntesis. Cuando una incapacidad es prórroga de la otra, se deben cumplir dos requisitos. Ojo acá, importante, que el diagnóstico sea el mismo o uno relacionado. Entonces, fíjense en acá la importancia de este código, ¿cierto? Que esté en la incapacidad. Entonces, hagamos un ejemplo. Una persona ingresó por una caída y señala que tiene un dolor en el codo. Lo diagnostican y dicen que tenía un golpe o una fisura, me estoy inventando. Fisura, lo enyesan, listo. Luego regresa y resulta que sigue con dolor, no sé qué, pues ya no era fisura, era una fractura, ¿cierto? Entonces cambia el diagnóstico pero todo era del codo y estaba relacionado con el tema de ortopedia, de miembros superiores, cosas, ¿listo? Básicamente de manera general. Pero ¿qué pasa si esta misma persona, listo, tuvo la fisura, lo incapacitaron 30 días y luego me trae una incapacidad por infección viral? Pues la infección viral no tiene nada que ver con el codo, ¿cierto? Entonces esa incapacidad no sería prórroga por lo que acabamos de decir. El diagnóstico debe ser el mismo o relacionado. Y el segundo requisito, este es clave, que entre la fecha final de la primera y la fecha inicial de la segunda no hayan transcurrido más de 30 días, ¿sí? Entonces, importante que ustedes verifiquen ese tipo de plazos. Más adelante, ya vamos a ver acá, que señala si es prórroga o no, este numeral 14. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de que pueda que sea prórroga, muchas veces no diligencian esto, si sí o si no. Me explico. La persona el mismo del codo, tenía la fisura, llegó a otro centro médico, no, es que imagínese, yo me caí, pero no cuenta que tenía incapacidad, o el médico pasa por alto que es una prórroga y no lo pone. Pues si no lo diligencia, a mí la EPS no me va a pagar como prórroga, me va a pagar como una incapacidad inicial. Y no les van a pagar, ¿qué? Los 2 primeros días. Entonces, por eso es importante que esta información, pues, la tengamos clara. Código del diagnóstico relacionado, presunto origen de la incapacidad, si es laboral o si es común, para saber a dónde vamos a recobrar, ¿cierto? Causa que motiva la atención, si es origen común o si es laboral, lo que se presume. Fecha de inicio, fecha de terminación de la incapacidad, esto es clave, ya les mencioné lo de la prórroga. Y si es retroactiva, indicar la causal. Entonces, ay, denme un momento, por favor. Ya, continuamos. Si es retroactiva, entonces importante que ustedes verifiquen este tema porque les han devuelto muchas incapacidades por el tema retroactivo. Solamente hay 3 situaciones en que son válidas las incapacidades retroactivas. Cuando es urgencias,
cuando hay un trastorno de memoria o cuando hay un evento catastrófico, ¿cierto? Ese tema de que me llama la trabajadora y me dice, no, doctora, no se preocupe que la incapacidad se acabó el 20 de mayo, pero yo tengo cita para el control con el especialista el próximo lunes, ¿sí? El 26. Entonces, ese día, o el 27, bueno, porque es festivo, el 27 tengo la cita y él me da la incapacidad retroactiva. No se preocupe que eso me la da desde el 21. Eso no debería estar pasando. Y si llega a pasar, cuando ustedes vayan a recobrar esa incapacidad y vean que la fecha de expedición es martes 26 o martes 27, pero la fecha de inicio de la incapacidad es 20 de mayo, 21 de mayo, y se trata de una atención no de urgencias, no hay trastorno de memoria, no hay evento catastrófico, les van a devolver esa incapacidad porque es una incapacidad retroactiva que no tiene justificación, ¿sí? Entonces, ¿qué les toca hacer? Pues pedirle a la trabajadora que vaya a donde se la emitieron para que le cambien la incapacidad y ustedes saben cuál es el problema para que pase eso. Si no hay corrección de esa incapacidad, pues no nos la van a pagar. Entonces, hay que gestionar ese proceso. ¿Listo? Y pues nombres, apellidos y tipo y número de identificación, firma del médico. Y por ahí vi que lo señalaban, pues que el código RETUS y con ese código RETUS es que se valida en la página si el médico está adscrito o no al RETUS, que es una de las condiciones para que la incapacidad sea válida. Entonces, esta es una herramienta que ustedes pueden diseñar. Lo pueden hacer con la IA. Este es un resultado en ejercicio de IA y ustedes pueden validar las incapacidades. Ojo, importante, si utilizan la IA, deben tener en cuenta que debe ser la IA de la empresa porque ustedes están manejando datos sensibles de los trabajadores, ¿cierto? Las incapacidades tienen datos sensibles que tienen una protección especial, entonces tienen que pedir los permisos, la verificación completa o simplemente saquen el checklist y lo hacen manualmente. Pero si quieren agilizar los procesos y si son muchas, pues es uno de los procesos que ustedes pueden em, automatizar con IA, siempre y cuando pues hagan todo el procedimiento de verificación de la confidencialidad de información y todo lo demás. No es que eso suba y baje información, porque recuerden que la IA se entrena con la información que nosotros damos, si no está siendo paga y si no se verifica el tema de la confidencialidad. ¿Listo? Entonces, esto es clave para que no me vayan a decir como respuesta en la EPS, el certificado de incapacidad no cumple con los requisitos del artículo 222 del decreto 2126 o del 1427, que es el decreto anterior, que también establece temas de incapacidades. ¿Listo? Entonces, esta es una herramienta que pueden aplicar en su empresa y pues que es muy útil para el tema de la validación. ¿Listo? Continuamos entonces acá y lo que sigue es el proceso de validación, que este también es un dolor de cabeza que tenemos porque no hay políticas claras. Entonces acá, importantísimo que todas las empresas tengan una política de incapacidades y que la información que les acabé de mostrar en ese checklist no se quede solo en las personas que verifican las incapacidades. Esto hay que aterrizarlo a los trabajadores, porque todos estamos en la posición de podernos incapacitar en algún momento, ¿cierto? Y debemos verificar, así sea de manera general, que por lo menos cumpla con lo básico, la incapacidad. Si no lo hacen ellos, pues nos vuelven a traer un problema que finalmente se vuelven tiempos perdidos por los procesos que hay que hacer para, pues, lograr obtener el certificado con los requisitos completos. Entonces, importante que esto se aterrice a todos los trabajadores. Llega una incapacidad a la compañía, cumple con los requisitos porque los validamos, perfecto, pero para mi ejemplo, esta persona está afiliada a EPS Sanitas y fue atendida en la clínica Montserrat, me voy a inventar, y la clínica Montserrat no tiene convenio con EPS Sanitas. Todo esto para efectos del ejemplo. Como no fue de la red prestadora de EPS Sanitas, ¿qué tengo que hacer? El proceso de validación. Debo radicar ante la EPS ese certificado de incapacidad. ¿Con qué documentos? Importante. La norma solo habla de la epicrisis, si fue una hospitalización, o el resumen de atención, si fue algo ambulatorio, ¿cierto? Ojo, el Ministerio de Salud emitió un concepto que señaló que la epicrisis y el resumen de atención también tienen información que tienen una reserva especial. Entonces, importante
Y como recomendación es que ustedes puedan en su proceso solicitarle autorización a los trabajadores cuando entreguen la epicrisis y el resumen de atención, que se utilizará única y exclusivamente, bueno, que autoriza su uso única y exclusivamente para efectos del proceso de recobro de las incapacidades y el proceso de validación. ¿Listo? Tengo esos dos documentos. ¿Qué debo hacer? Radicarla. ¿Cuándo? Dentro de los 15 días siguientes de la expedición de la incapacidad. La norma no establece si son hábiles o si son calendario, ¿cierto? Dice 15 días después de su expedición. Se entenderían hábiles. Sin embargo, para que no tengan dolores de cabeza, la recomendación es tomen los calendarios y así pues siempre van a tener unos días para que no les vayan a rechazar porque radicaron de manera extemporánea. ¿Listo? Eh, Pensemos que se cargó perfectamente en el portal porque ya casi todas las EPS son digitales y pasaron 8 días, que es lo que tiene la EPS para pronunciarse. Si la EPS no se pronunció, no dijo nada, nosotros cumplimos, validamos, entregamos todo, se entendería que tienen 15 días hábiles para revisar, o sea, adicionales a los 8 que ya pasaron, 15 días para revisar, liquidar y 5 días adicionales hábiles para el pago. Ya sabemos que esos plazos no se cumplen, pero eso es lo que señala la norma, ¿cierto? ¿Qué pasa si me contestan? Perdón, si me contestan antes de los 8 días hábiles y me dicen, el certificado no cumple con lo establecido en el decreto 2126, o la incapacidad no aplica, o el trabajador está en proceso de calificación de origen por medicina laboral y no ha presentado los documentos, o es una incapacidad de origen laboral donde corresponde el pago. Ahí empiezan a tornarse todas esas situaciones que son, ¿cómo así que origen laboral si yo nunca reporté accidente de trabajo? ¿Alguien sabe qué pasó ese día? No, si es que él dijo que le había dolido por acá y que se fue al médico, pero pues yo no reporté nada porque a mí no me dijeron nada, ¿sí? Entonces hay que, en esos casos de accidente de trabajo, presunto accidente de trabajo, y si el trabajador sí dijo, no lo formalizó, pero sí le dijo a la persona encargada, no, mire, yo tengo un dolor acá, ah, ya es el médico que eso, pues hay que investigar para saber si es de origen común o origen laboral. Fíjense que ya en el certificado podría decir que la incapacidad es accidente de trabajo porque el trabajador va a llegar a su atención de urgencias y dice, no, es que yo estaba trabajando y sentí un dolor en la espalda y salí, me vine para acá. Entonces nos van a pedir un reporte y reporte de qué, reporte de dónde. Entonces, importante reforzarle a los trabajadores que cuando sientan alguna situación médica desempeñando sus labores deben avisar. En cada empresa debe estar todo el proceso claro. Y vuelvo y repito, socializar toda esta información, ¿cierto? Cuando son ese tipo de dolores así que no son pues que detectables que los informen, porque pues cuando es un accidente de trabajo es mucho más fácil que todos nos demos cuenta y generemos las alarmas y generemos toda la situación que debe cumplirse cuando es un accidente de trabajo. Pero en las enfermedades laborales casi siempre tenemos este tipo de problemas. Entonces, importante esa situación. Que no cumple con los requisitos del decreto. Uy, ¿qué pasó? ¿Cierto? ¿En qué fallé? Entonces, vuelve y revise qué fue lo que pasó. O llame a la EPS para averiguar cuál es el requisito, porque no nos dicen cuál. ¿Cierto? Solo nombran el artículo y el número del decreto, ¿cierto? Ah, es que no está el código de la entidad. Y eso, pues, toca llamar a la entidad que por favor emita. Y el problema de un cambio en el certificado de incapacidad, para que ustedes lo conozcan, es que para modificar la incapacidad hay que entrar a la historia clínica del trabajador para hacer la modificación que corresponda. Por ejemplo, que el código no va o se equivocó de código o la fecha, por ejemplo, en el caso de las que son retroactivas, que no cumplen con las tres condiciones. Para cambiar eso solo puede entrar el médico o un médico y que lo ajuste. Entonces, como hay que abrir la historia clínica, pues esto es todo un proceso, ¿sí? Esto no es que llegó allá el trabajador y lo atendieron y se la cambiaron, no. Entonces, importante que ustedes conozcan cuál es el trasfondo de que quede mal una incapacidad. Y es que cambiarla, pues es todo un proceso administrativo que nos desgasta completamente. Entonces, cuando hay ese tipo de no cumplimiento de los requisitos del decreto, pues hay que verificar qué fue lo que pasó y mirar qué gestión se realiza, ¿cierto? Listo, obtuvimos la incapacidad, vamos a volverla a radicar. Nos contestan, no, es que ya se pasaron los 15 días de la expedición. Pues no, ahí hay que presentar, ya vamos a ver todo el proceso que hay que arrancar, ¿cierto? Porque pues me la rechazaron, estoy corrigiendo, estoy subsanando y vuelvo a radicar. ¿Listo?
Otra situación que se puede presentar es la que ya les mencionaba de la evaluación por un profesional par. Si se logra tener esa evaluación, pues generalmente, si la incapacidad es por EPS, no disminuyen los días. Pero si la incapacidad fue emitida por medicina prepagada y la ve el médico de la EPS y el de la prepagada había dicho 20 días, el de la EPS dice 15, 10, dice que requiere menos días de recuperación y pues ahí habría que explicarle al trabajador y revisar pues cómo, qué acción se va a tomar para validar los otros 5 días que no reconoció la EPS. Sin embargo, tengan en cuenta que la incapacidad inicial, si cumple los requisitos y fue emitida por un médico adscrito a el RETUS, pues ese certificado inicial de incapacidad de medicina prepagada, en mi ejemplo, valida el ausentismo del trabajador, ¿sí? Entonces, es clave que tengan ustedes en cuenta eso. Si pasaron los 8 días, la EPS no se pronunció y después la rechaza, ustedes lo que deben decirles, ya pasó el tiempo que tenía por norma, así que páguenmela, ¿cierto? Esa sería la respuesta que se debe dar. Entonces, listo, verificar el reto. Bueno, cuando radiquen, por favor, como todo es virtual, tengan en cuenta el número de la radicación y la fecha de la radicación. Esto es clave para hacer el seguimiento de los procesos de recobro cuando no nos pagan oportunamente, que es la mayoría de veces, ¿cierto? Entonces, importante, no, yo radiqué y no tomé el pantallazo, no tomé el número, no escribí en mi control, no hice nada. Y cuando, no, doctor, es que esto se hizo hace como 3 meses y yo, bueno, denme el radicado para proceder con el derecho de petición, mándeme la información. Pues, doctor, imagínense que no tenemos el radicado. ¿Cómo hace uno para tener una reclamación completa si no tiene este tipo de requisitos? Sí, entonces, clave que ustedes tengan ese cuadro control cuando recibieron la incapacidad, cuando presentaron la solicitud de pago, si es una incapacidad de la misma red prestadora, tener controlados cuando se vencen los 8 días, tener el control de que si fue aprobada en el portal aparece liquidada y pendiente de pago, entonces ya está liquidada, solo faltan los 5 días para el pago, este tipo de clasificación o no, sigue en estudio, ya pasaron los 8 días y me negaron por tal cosa, cuánto tiempo me demoro para subsanar ese error que tiene el certificado. Eso debe ser control por cada una de las incapacidades. Importante que ustedes tengan claridad de cuánto están radicando a la EPS, cuánto les están pagando, qué les deben, cartera de cuánto tiempo, de 30, de 60, de 90, de 120 días. Esto es clave o hasta más, ¿no? Porque tenemos empresas que tienen todavía incapacidades de hasta 3, 4 años que no les han pagado. Entonces, clave que eso esté organizado. Hay un plazo para solicitar el reembolso de la incapacidad hasta de 3 años, ¿sí? Entonces, las que tienen más de 450 días, pues habrá que revisar si cumplen o no cumplen con el requisito. Pensaría que ya nos toca dar de baja ese valor, pero nos tocaría mirar el caso si hay alguna situación especial. ¿Listo? ¿Qué hacer? Entonces, pues claramente, lo primero que ustedes deben hacer para no llegar a tener que eh, enfrentarse a este tipo de situaciones, ¿cierto? Porque ya vimos el marco del rompecabezas, ¿cierto? Ya empezamos a encontrar las diferentes obligaciones que tengo, que son las fichas que van alrededor de ese marco, ¿cierto? Que son lo que yo debo hacer, cómo lo debo hacer, en qué tengo que revisar, en qué tiempos, y yo cumplo con el resto. Pero vamos a llegar en un momento en que hay muchas fichas y que nada funciona, nada sale, no encuentro cuál va aquí, no encuentro cuál va allá. ¿Por qué? Porque no me pagan. ¿Por qué? Porque no me están corrigiendo el certificado de incapacidad porque se demora mucho, porque son muchos porqués. Y perdón que sea tan repetitiva, pero es que ustedes más que nadie saben que esto se volvió un proceso bastante desgastante y con muchas variables que no debería asumir yo como empleador o como cotizante, ¿cierto? Sino que el sistema debería, pues si tienen la norma, si los certificados de incapacidad de las IPS deben cumplir con eso, pues esa responsabilidad es de las entidades que prestan los servicios, es más, de las mismas EPS. Pero no es justo que se cae el sistema de la EPS, no tengo cómo emitir, el médico te la hace manual y llegas allá, te faltan todos los requisitos y no te la vale. ¿De quién es la culpa? De la EPS, ¿cierto? Que tiene su sistema caído, que no puede emitir la incapacidad manual. Hasta hace un año, en alguna oportunidad me emitieron una incapacidad manual y eso fue un dolor de cabeza.
Entonces siguen pasando cosas que no deberían trasladarse al empleador, pero pues que no podemos hacer nada, nos lo siguen trasladando. Entonces nuestra misión es organizarnos, prepararnos. Sabemos que hay un grave problema, entonces vamos a atacarlo. ¿Cómo? Primero, cada empresa debe tener una política de incapacidades, permisos y licencias clara. Y esa política no es para tenerla ya muy bonita y que yo cumplo, no, no es que sea una obligación, un requisito de ley, no, es para organizar internamente tanto trabajadores como pues el sistema. Entonces, si yo ya sé que los trabajadores se me incapacitan, que hay licencias de maternidad, que me piden permisos, pues aclaremos las reglas, socialicemos la política, que se incapacitó y yo le digo que tiene 3 días o el plazo que ustedes consideren para enviarme la incapacidad, eso debe estar en una política, que la incapacidad debe cumplir con tales requisitos, que verifique los requisitos, ¿sí? Todo eso debe estar en la política, ¿para qué? Para tener reglas claras y para que toda esta información se aterrice a los trabajadores, ¿sí? Por esa razón, pues ustedes pueden, les voy a dejar este slide para que conozcan la política de permisos e incapacidades de Barrera Palacio, que está pues con todos los requisitos que debe cumplir y que deben conocer tanto las personas del área de recursos humanos como las personas que recobran las incapacidades, como todos los trabajadores de la empresa. Entonces, para que ustedes puedan conocer más de la política y si no la tienen en sus empresas, la implementen. ¿Listo? Hacer la solicitud de recobro de incapacidad y o validación de la incapacidad en tiempo. ¿Cierto? Tenemos los 15 días. Si la persona se incapacitó y no me quiere entregar la epicrisis, doctora, ni el resumen de atención, que no le corresponde, que porque eso es privado, que es la historia clínica que tiene que tener reserva, que no me la va a entregar y que no me... Perfecto, no se la entregue. Entonces muéstreme, vaya y la radica en la EPS y me trae el radicado. O tráigamelo en un sobresellado, porque es que no puedo hacer más y me está impidiendo llevar a cabo el proceso. Pero pues nos toca socializarlo con los trabajadores. No es porque yo quiera conocer su historia clínica, no es porque yo quiera conocer la epicrisis, no, no es porque yo empresa quiera hacerlo, es porque mire, dentro de los requisitos y dentro de la norma está epicrisis o resumen de atención. Si no la presento, no nos la van a pagar. Entonces, es una obligación del sistema, no es que el empleador lo esté requiriendo, si ellos no lo saben. Y los que lo saben y no lo quieren entregar, perfecto, no hay ningún problema. Vaya, radíquela y me trae el certificado de radicación y yo con eso puedo hacer el trámite de validación. ¿Listo? Importante acá y pasa mucho con los accidentes de tránsito. Y es que debemos verificar con cada EPS los requisitos que se requieren para el recobro de estas incapacidades. Hay unos formatos especiales en donde cuando se presenta el accidente de tránsito deben diligenciar el formato. Si no lo tienen al momento en que ingresan a la urgencia, pues ahí les hacen unas preguntas y les hacen diligenciar ese formato. ¿Todo esto para qué? Para activar el SOAT y todo lo que corresponda para verificar que fue un accidente de tránsito. Si la incapacidad tiene origen en un accidente de tránsito y no tiene estos requisitos, pues se nos complica el recobro completamente. Entonces, importante que ustedes hagan el ejercicio de revisar en las EPS qué documentos adicionales piden. Eso está en las páginas de las EPS, pero por lo general es el informe que les estoy pidiendo de manera adicional. ¿Listo? Yo fui juicioso, yo radiqué, doctora, yo radiqué completo, el certificado estaba completo, las epífisis se adjuntó, no fue accidente de tránsito, esos son los dos requisitos que me piden y no me contesta la EPS. Ya pasaron 8 días, ya pasaron los 15 y no hay ninguna actualización del estado de la incapacidad en el portal. No, pues si ya pasaron los 8 que tenían y los 15 para que les dijeran si está revisada y liquidada, ¿qué podemos poner? Una queja, un PQR, ¿cierto? Entonces, todos los portales tienen la posibilidad de poner un PQR. Entonces, señores EPS, solicito que me informen el estado actual de la incapacidad número tal, radicada en el día tal, ya se superaron el plazo establecido, decreto para, listo radicamos y tenemos ese número de radicado, ¿cierto? Esperamos que nos atiendan esa PQR. Podemos esperar 10 días, 15 días. Si no nos atienden esa PQR, podemos radicar un derecho de petición, informando todos los antecedentes.
el trabajador Pepito Pérez está afiliado a la EPS desde tal fecha. El trabajador tiene el requisito de cotización efectiva al sistema de seguridad social, que son 4 semanas antes de la incapacidad. El trabajador presentó esta incapacidad en tal fecha, de tantos días, la empresa la radicó en tal fecha, la EPS no se ha comunicado, hicimos PQR en tal fecha, no hemos tenido respuesta, solicitamos que por favor nos atiendan la solicitud y nos informen el estado de la incapacidad y la fecha de pago de la misma. No nos contestaron. Nos podemos ir a la Superintendencia de Salud. Es más, con el derecho de petición podemos generar al mismo tiempo ese derecho de petición. Con base en el derecho de petición, radicar la queja ante la Supersalud. Eso lo pueden hacer en la página de la Supersalud. Ahí hay un portal de PQR y ponen la queja. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta queja? Pues que, como lo mencioné, la Supersalud puede sancionar a las EPS, ¿cierto? Pero cuando ellos reciben una solicitud de la Supersalud, agilizan los procesos. Algunos nos funcionan muy rápido, a otros no, pero los agilizan, ¿cierto? Los procesos administrativos. Entonces, pues puede ser una forma de presionar el tema. No me contestaron ni con la queja a la Supersalud. El derecho de petición pasó. Nadie me dijo nada. Tengo todos esos soportes, entonces, ¿qué puedo hacer? Interponer una acción de tutela por violación al derecho de petición, porque ya lo radicaron los 15 días hábiles que tenían para contestar y no se pronuncian. Entonces, de petición, pues no me están haciendo el pago de la incapacidad, ¿cierto? Entonces, se puede interponer una acción de tutela y generalmente contesta la prueba de la para decir que no había nada y que ya se pagó, pero pues esto procede en tiempos, que es lo que hacen para que ya el juez diga que ya se pagó y que no hay lugar al proceso, pero pues logramos el pago, ¿cierto? Y si ninguna de estas alternativas funciona, entonces ya hay que entrar a interponer una demanda laboral ordinaria para poder realizar el recobro de las incapacidades, ¿sí? Pues obviamente con todo el historial del caso, que las incapacidades cumplan y pues con todos los requisitos que nos exige el sistema judicial colombiano con esta nueva norma que tenemos para poder radicar prospere el recaudo de la incapacidad. Entonces, este es el proceso, pues muy en resumido, pero es lo que hay que hacer. ¿Que no es fácil? Sí, no es fácil. Así como soy muy de buenas y no se me incapacitan mucho en la perfecto, no tengo muchos que cobrar. Hay empresas, sobre todo el sector operativo, o que tengan trabajadores operarios que tienen muchas incapacidades, muchas, y el proceso de recobro se complica. Importante, con los trabajadores que tienen incapacidades de larga duración y que superan los 180 días, por favor, no esperen hasta que los trabajadores cumplan los 180 días para decirles vayan al fondo y hagan su proceso o pidan el concepto de rehabilitación. No, la línea de tiempo de las incapacidades la hemos dictado acá en mi planilla y les explico todo el proceso que deben hacer de seguimiento con este tipo de personas. No se esperen hasta que llegue el día 180 porque se perjudica al trabajador porque no va a recibir el pago. Porque estamos volviendo muy juiciosas con el concepto de rehabilitación, la mayoría, ¿cierto? Es más, creo que a ustedes les ha llegado hasta en el día 90 un listado de personas de las que cumplieron con el día 90 de incapacidad y le copian a todas las personas y usted busca al trabajador del cual le están notificando, ¿cierto? Que cumplió los 90 días y que tiene un concepto de rehabilitación favorable pero hay casos en donde no tiene. Y llega el trabajador al día 120 y ni siquiera sabe que es un concepto. Nosotros como empleadores, pues acompañarlos cuando nos cumple el día 90 y nos trae la siguiente, explicarle, bien sea al trabajador o a la persona que esté a cargo del proceso, miren, ustedes tienen que ir a la EPS y preguntar cómo gestionan el concepto de rehabilitación, si con el médico tratante o si tienen que ir a medicina laboral. Hagan ese proceso para que cuando cumpla los 120 días ya lo tenga y sigue en su proceso, ¿sí? Nosotros como empleadores debemos solicitar al día 120 si no tenemos conocimiento de la emisión del concepto de rehabilitación,
Podemos escribirle a las EPS que como parte interesada del proceso nos notifiquen si ya nos van a entregar copia del concepto. Pero si nos van a decir, fue emitido, fue preguntar cuándo notificó al fondo de pensiones o a Colpensiones este documento. ¿Para qué? Para tener claridad de quién nos va a pagar, ¿cierto? Porque si no lo han hecho, entonces, ¿cómo le voy a decir al fondo que me pague si es que ni siquiera la EPS le ha notificado el documento? ¿Sí? Listo, completó los 150 días, ya tenemos el concepto de rehabilitación. Ya sabemos que va a cumplir 180 días porque nos trajo la otra incapacidad de 30 días. Señor trabajador, tenga en cuenta que a partir del día 181 la empresa no está en la obligación de pagar la incapacidad. El proceso de pago, porque su concepto es favorable, está a cargo de el fondo de pensiones tal. Acérquese al fondo y pregunte qué requisitos debe cumplir para que le paguen la incapacidad. Dentro de los requisitos está llevar la historia clínica actualizada completa. Ustedes saben cuánto se demora una EPS en emitir una historia clínica y que no es solo una EPS, ¿no? Sino que ahora como a cada centro donde me atienden tengo que ir a pedir copia de la incapacidad. ¿Cuánto se demora ese trámite? Entonces, no puedo esperar hasta el día 180. Ay, usted ya cumplió 180 días, pues yo quiero informarle que no le vamos a pagar la incapacidad. Vaya a mirar qué. No, ¿sí? Tenemos que ser empáticos con este tipo de trabajadores o con su familia. Quiero decir empáticos, no alcahuetes, ¿sí? Y por favor, tómenlo de la mejor manera, pero hay que tener ese acompañamiento y dar esa instrucción clara. Por favor, ¿sí? Siempre pónganse en el lugar del otro y traten de hacer ese seguimiento para que el proceso surta lo mejor posible y que las demoras no sean por nosotros o el trabajador, sino por pues la entidad que tiene sus trámites internos y que se está demorando. Claro, algunos están pensando, pero es que doctora, es que yo le digo y no lo hace, es que le dije que fuera y trajera las instalaciones clínicas, no quiere, es que ya le pidieron una información y no la quiere llevar. Sí, también hay ese tipo de trabajadores conflictivos que no se dan cuenta que el no cumplir con los procesos me están impidiendo, primero, que a mí me paguen la incapacidad, ¿cierto? Porque no ha querido hacerse el examen. Y segundo, pues que, ¿qué va a pasar con él? Tiene que surtir el proceso. Entonces, siéntense con el trabajador, explíquenle, háganle una comunicación en donde le digan que tiene hasta tal fecha para que cumpla con el requisito porque está impidiendo el pago de la incapacidad. O sea, hay formas de gestionarlo, ¿sí? Entiendo que en el día a día que tienen en las empresas es difícil, pero hay formas de gestionarlo. Entonces, por favor, no duden en consultarnos y que podamos ayudarles. ¿Listo? Quería traerles esta información rápidamente. Aquí tenemos unos minuticos más. Las empresas pueden solicitar el Estado Único de Cuenta de la UGPP. No les dé miedo solicitarlo. Hay un video en YouTube. Creo que en la información que les van a compartir aparece el enlace. O si no, ahorita le escribo a Tatiana para que lo carguen en el sistema donde queda grabado en YouTube para que lo pongan ahí en la parte de abajo y puedan ver el video de cómo solicitar el estado único de cuenta. Este documento trae al final el comportamiento de las novedades de las empresas en los últimos 6 meses para que vean cómo nos monitorea la UGPP y trae un valor de las incapacidades por cobrar de semestre móvil. Entonces ustedes pueden hacer la consulta ahí, el tema es de incapacidades, ver qué valor tiene según la información de la UGPP por cobrar la empresa de ustedes. Entonces hagan el ejercicio que es importante. Y si tienen muchos dolores de cabeza con el recobro de incapacidades, porque tienen una cartera muy grande o porque no tienen el staff o las personas que puedan asesorar, llevar a cabo este proceso, cuenten con un aliado estratégico para hacer esta gestión. Tengan en cuenta, vuelvo y repito, que el sistema de salud en Colombia está crítico. No esperen más para generar todo el proceso de consulta o diagnóstico. O sea, tengo una cartera de 500 millones y yo no sé qué puedo o no puedo recobrar. Alguien lo veía en uno de los comentarios que tenía carteras de más de 452 días, pues hay que hacerle un diagnóstico a esos procesos y que les digan, esto ya no lo pueden recobrar, hay que darlo de baja, esto sí y tienen tanto tiempo, esto sí y deben hacerlo aquí, aquí, acá, acá, eso lo pueden hacer. Desde Barrera Palacio tenemos un aliado estratégico que es YETEF y YETEF tiene ya todo
un protocolo y un proceso montado y pues les pueden entregar este tipo de informes de manera mensual. Entonces, importante que ustedes evalúen el número que tienen pendiente por cobrar y revisen si tienen que tomar acciones para esto. La gestión de las incapacidades no es solo un tema de nómina, es estrategia laboral y es importante en las empresas. Entonces no esperen hasta que la cuenta de cobro sea, la cuenta por cobrar sea tan alta que es cuando nos llamen la atención, sino hagámoslo de manera oportuna. ¿Listo? Entonces, eso era lo que tenía para el día de hoy. Eh, quiero con Tatiana, no sé si podamos responder algunas preguntas ahí rápidamente en unos minuticos, Tati. Quiero contarte que tenemos aproximadamente 500 asistentes, Sandrita, lo que nos da pues un alto volumen de preguntas. Voy a tratar de sintetizar como las que van al lugar. Por supuesto que cada empresa es un mundo, cada empresa tiene su gestión propia y queremos saber qué pasa en mi empresa con este trabajador, pero pues ahí a mí siempre me gusta dejar que ustedes dejen un momentico el slide con los datos para que si hay algunas empresas que quieran contar con su servicio, porque lo que tú decías al inicio y es, sabemos que en una hora no les vamos a detallar todo el proceso y este es un resumen de todo lo que pueden hacer. Entonces, hay empresas que están en el estado de ya lo erradiqué, otras están en el estado de no lo he erradicado, otras es que no me ha traído la incapacidad, entonces voy a tratar de ponerlas ahí. Pero hay una que te quiero preguntar y que me llamó mucho la atención y es, hay una persona que tiene dos trabajos y se incapacitó en el segundo trabajo, vamos a ponerlo que mi empresa es el primero. ¿Cómo procede mi empresa? Porque en ese evento no se cobraría una incapacidad dos veces, pero ¿qué debería pasar en esta empresa? ¿Se les cuentan los días? ¿Qué pasa ahí en ese evento, Sandrita? Bueno, pues resulta que sí puede cobrar porque él está cotizando por las dos empresas, ¿cierto? ¿Mm? Perdón. Pensemos que es una persona que es un profesor de universidad, ¿sí? Entonces, él tiene su trabajo, me voy a inventar, de contador en una empresa y en las noches dicta cátedra en una universidad sobre su especialidad. Estando en la... Ah, bueno, pero es de origen laboral, no es de origen común. No, dice como, ¿qué pasa si tiene dos empleos y tuvo una incapacidad en el otro empleo? ¿Qué podría pasar? Asumamos que es EPS, Si enfermedad es general. EPS, pues él se incapacita de origen común, ¿cierto? Entonces hay que decirle al médico que tiene dos trabajos y van a dar duplicidad de incapacidad y pues entrega una incapacidad en un empleador, la otra en el otro y se hace el recobro. Así como cotizo por ambos contratos, tengo derecho a la prestación económica de las dos, De de ambos los dos contratos. contratos, ¿sí? Si Perfecto. Y fuera eso ARL, es no, porque una, pues se ocurre el accidente en la empresa, entonces si es en de solo origen en laboral, una, no. en solo en una. Claro, pero si es de origen común, sí. Listo. Sandrita, ¿qué pasa cuando la EPS, y es una pregunta generalizada, sé que lo dijiste ahorita al finalizar, pero nos gustaría un recorder y si es, ¿qué pasa cuando la EPS no nos contesta de cómo está el estado de ese recobro de esa incapacidad? ¿Cuál sería el paso a seguir por las personas? Realizar la queja, poner la PQR dentro del sistema, si no les contestan el derecho de petición y si no les contestan una acción de tutela por violación al derecho de petición. Perfecto. Sandrita, incapacidades de medicina prepagada. ¿Es necesario que la EPS las valide todas o las transcriba todas, entendiendo que pueden ser de prepagado, de médico particular? ¿Es absolutamente necesario para ese recobro? Sí, señora, es absolutamente necesario. Es más, hay personas que están afiliadas a Famisanar y tienen como prepagada Colsanitas. Ujú. Hay que hacerlo. Si fuera Sanitas, EPS, Colsanitas prepagada, hay que hacerlo. O sea, no hay duda, la prepagada si bien puede ser de la red prestadora de la EPS, generalmente las EPS piden que se validen las incapacidades generadas por em, medicina prepagada. Y aquí presentarles otro tema importante y es el tema de EMI, ¿cierto? Ahí Muchas le están empresas preguntando. pagan, ok, Sí. muchas empresas pagan EMI a sus trabajadores. Entonces, claro, eso está muy bien para un resfriado, un tema de migraña de 2 días, bueno, situaciones particulares, ¿cierto? Pero cuando Emi va y nos incapacita 2 días, vuelve a ir Emi otros 2 días, vuelve a ir Emi, no.
O sea, por eso la política de incapacidades es importante para que se establezcan De cuáles acuerdo. son las reglas de uso de EMI, ¿sí? Porque esas incapacidades de 2 días, de 2 días, de 2 días, no nos las va a pagar la EPS. Entonces, EMI es para situaciones, pues, Puntuales. eventuales, ¿cierto? No que se vuelva habitual que me está incapacitando por EMI cada 2 días, porque pues entonces requiere una atención diferente a lo de EMI. Entonces, por favor, vuelvo y reitero, importante que tengan una política de incapacidades con todo lo que corresponde frente al tema para que las reglas estén claras para todos, no solo para los que vamos a recobrar, sino para los trabajadores que son los que nos traen el insumo de la incapacidad. ¿Listo? Gracias, Sandrita. Hablando de eventualidad, que mencionabas el término hace un momento y es, hay una pregunta que nos dejan acá, si tengo un colaborador y ponen el ejemplo específico de una persona embarazada que va a la EPS en la semana uno, va entonces el lunes. En la semana 2 va el martes para que le den 2 o 3 días. En la semana 3 va otro día para que le den como de a 2 o 3 días por semana. Entonces nos preguntan es si es posible hacer ese recobro como una mora o cada incapacidad cuenta individual y pues a la empresa asumiría esos 2 días que está esa persona o qué podría hacer esa empresa para blindar ese sistema que de pronto tienen y creo que lo mencionábamos en alguna sesión y es va a una IPS, luego va a otra IPS, luego va a una emergencia médica y así que, como cuál sería el escenario que podría plantear esa empresa dentro de una eventualidad de esas. Bueno, lo primero es que tenemos que revisar si las incapacidades son por el mismo diagnóstico o si cada semana va porque le duele un dedo, porque le dolió la cabeza, porque está mala del estómago, porque la migraña, porque sí. Ujú. Entonces, si son incapacidades de diferentes diagnósticos, pues nos deberían pagar a partir del tercer día, pero como van a ser de 1 o 2 días, pues estamos nosotros asumiendo el tema. ¿Qué sí hay que hacer? Pues radicar las incapacidades para que nos validen que sean pues emitidas por el servicio de salud, ¿cierto? Pero acá un tema importante y es que yo puedo escribirle a la EPS para reportar este tipo de casos. Entonces yo puedo informar que revisando mi indicador de ausentismo para Pepito Pérez encuentro que durante el mes incapacitó de 20 días laborados 10, 8, ¿sí? Y que revisando los diagnósticos son diferentes diagnósticos, que por favor le den un tratamiento integral al caso y que verifiquen la pertinencia médica de las incapacidades, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Que las EPS han tenido buena acogida, las que hemos radicado, claramente no es de un mes, ¿no? Por lo menos 2 meses o 3 meses, pero para que ustedes vayan llevando el registro y puedan sustentar la solicitud. ¿Y qué hace la EPS? Lo cita para iniciar un proceso de seguimiento médico completo, ¿sí? Porque pues no sabemos cuál es el diagnóstico real que le genera toda esta particularidad de dolores o situaciones. Entonces, sí podemos hacerlo, pero tengan cuidado con la confidencialidad, solamente ponen los códigos o simplemente, a veces ni poner los códigos, simplemente poner que se estén capacitando por diferentes diagnósticos de origen común y que de los 20 días o de los 60 días o de los 3 meses ha faltado o ha tenido incapacidades por 20, ¿sí? Entonces, que solicitan em, un Diagnóstico. seguimiento integral al caso. Y ¿Listo? eso sí, eso es importante porque fíjate que eso pasa en muchas empresas, ¿no? Y tú lo mencionabas hace un momento y es como en esas empresas en donde tenemos bastante volumen de gente y se presenta que puede pasar eso. Sandrita, ya para finalizar, y es una pregunta que tengo generalizada acá y es, por diferentes razones, ¿no? Radico el recobro de la incapacidad y me la niegan porque el médico no está en el RETUS, pero sí está en el RETUS, o me la niegan porque no está la historia clínica completa, o me la niegan porque hace falta un documento. Entonces siempre nos ponen ahí que como tenemos esos 15 días para hacer esa erradicación, vuelven y cuentan 15 días, ¿qué pasa? ¿Cómo deberíamos proceder? Lo ideal es que cuando ya tengan el certificado subsanado, ¿cierto? Porque generalmente es porque no cumplió con los requisitos. Yo obtengo el requisito, ya lo tengo completo, vuelvo y radico y me contestan efectivamente que ya pasaron los 15 días, ¿no? Hay que presentar un derecho de petición con los antecedentes del caso, porque se está presentando hasta ahora para que la EPS proceda con el pago. Importante, tengan en cuenta que estamos en año de mundial, ¿no? Entonces, Sí. los periodos de incapacidad empiezan a aumentarse. Entonces, tengan en cuenta eso, verifiquen los certificados porque pues siempre tenemos mayor ausentismo cuando tenemos este tipo de eventos mundiales. ¿Listo?
Me Listo. agradó volver a estar con ustedes. Gracias, Espero que Sandrita. haya sido enriquecedor todo el contenido que les he transmitido. Y pues quedo atenta y les copié mi Sí correo lo para las vimos. dudas que puedan tener. Lo voy a volver a escribir aquí rápidamente para los que no lo vieron en el chat. Pues pedirles que por favor me tengan un poquito de paciencia porque a veces llegan muchas consultas. Si son generales, con muchísimo gusto se las atiendo. Si ya veo que se requiere de analizar documentos, casos no demás, pues van a tener una tarifa especial porque al ser mi planilla su operador de confianza para el pago de la seguridad social, tienen un descuento importante en las tarifas de los servicios de la firma. Entonces, pues estaré atenta a sus correos y a lo que requieran de los servicios que les mencioné. Que tengan un buen resto de día. Sandrita, muchas gracias. Ahorita estamos con ustedes nuevamente en junio para todo el tema del cambio, del último cambio de la jornada laboral. Sabemos que este año tenemos la disminución de la última hora, pero esperamos nuevamente en julio poder contar contigo porque en efecto es una época de mundial y va a ser una época de muchas incapacidades. Vamos a ver de qué manera podemos hacerle Zoom. Ahí ustedes tienen un QR en pantalla para que nos dejen esos temas que ustedes consideren pertinentes para las próximas sesiones. Y por supuesto, hay un tema que siento que es necesario hacerle zoom y es esa radicación en la EPS. Entonces, seguramente podemos tenerte nuevamente como invitada aquí en julio. Será porque en junio sabemos que ya estamos con ustedes para ese tema importantísimo, que es importante que las empresas lo tengan. A todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Veo que me dejaron preguntas en dónde queda esta capacitación en el canal de YouTube de miplanilla.com. Ustedes ahí van a ver la grabación, pueden pausarla, ver la presentación que trae Sandra y voy a dejar en los comentarios, fijado en el primer comentario, el link que nos dijiste, Sandrita, de la UGPP. Entonces, para que Listo, lo ya te tengan lo súper paso. presente. Listo, a todos, muy gracias y que tengan un feliz día. Hasta luego.